Buenos días, somos Lara, Josefina y Verónica, residentes de segundo y tercer año del Hospital Tornú, y vamos a presentar el trabajo Ingesta según el grado de disnea y condiciones clínicas asociadas en pacientes ambulatorios. En primer lugar, declaramos no tener conflicto de interés y haber recibido financiación para la realización de este trabajo. La disnea crónica es un síntoma clínico presente en enfermedades respiratorias y cardiovasculares que se asocia a un mayor riesgo de hospitalización y complicaciones. En estos pacientes, el estado nutricional es un factor pronóstico de morbimortalidad. Se estima que del 17 al 74% presenta desnutrición, especialmente en aquellas personas con estadios más avanzados de enfermedad. Las personas con disnea y malnutrición refieren una menor frecuencia de ingestas. Por otro lado, algunas estrategias terapéuticas como el uso de inhaladores y la oxigenoterapia están asociadas a mayor riesgo de afecciones orales como la serostomía y la digeusia. Todo ello puede derivar en un aporte deficiente de nutrientes y mayor deterioro de la calidad de vida. Por este motivo, el objetivo del trabajo fue analizar la ingesta según el grado de disnea y las condiciones clínicas asociadas en pacientes ambulatorios en un hospital general de agudos de la ciudad de Buenos Aires. Se realizó un estudio observacional, analítico y transversal mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia en personas mayores de 18 años de ambos sexos biológicos que tenían disnea y que se encontraban en la sala de espera de los consultorios de neumonología del hospital durante abril a mayo del 2026, estimándose un tamaño muestral de 85 casos. Como instrumento de recolección de datos, se utilizó un cuestionario autoadministrado de elaboración propia con preguntas abiertas y cerradas sobre variables sociodemográficas, sobre variables sobre ingesta y disnea, como el uso de inhaladores y oxigenoterapia, el grado de disnea, la disnea percibida antes y después de las comidas, la frecuencia de interrupciones de las ingestas, la ingesta alcanzada previo a la interrupción y las modificaciones alimentarias debido a la disnea, y sobre variables sobre ingesta y condiciones clínicas asociadas, como son la presencia de serostomía y digeusia y las modificaciones alimentarias debido a estas afecciones. Se obtuvo acceso a 124 participantes, de los cuales se excluyeron 36, principalmente por no presentar disnea, quedando una muestra total de 88 participantes. El promedio de edad fue de 64 años, con mayor predominio de sexo femenino, que no fumaban actualmente y habían dejado de fumar hace más de un año, y con un consumo medio de 42 paquetes al año. El 71.6% indicó no haber perdido peso de manera involuntaria en los últimos 3 meses. El 50% nunca participó en rehabilitación respiratoria brindada por el servicio de kinesiología del hospital y el 61.5% nunca recibió asesoramiento nutricional. Respecto de la enfermedad de base asociada a la disnea, predominaron EPOC y asma, mientras que las comorbilidades más frecuentes fueron obesidad e hipertensión arterial. En cuanto al grado de disnea, hubo una mayor prevalencia de las formas leves, con un 38% de grado 1 y un 18% de grado 0. Los participantes realizaron un promedio de 3.2 comidas diarias, considerando el total de comidas diarias. La percepción de disnea aumentó significativamente desde un punto previo a la ingesta a 2.3 puntos posterior a la misma. Por otro lado, se analizó la ingesta alcanzada previo a la interrupción por disnea. Considerando el total de las comidas diarias, no se observó asociación con el grado de disnea. Sin embargo, de manera descriptiva, las personas con disnea grado 4 presentaron una reducción de la ingesta del 12,5% respecto de aquellas con disnea grado 0. El 43% modificó sus prácticas alimentarias debido a la disnea. La mayoría de las personas con disnea leve, grado 0 y 1, refirió no haber realizado cambios en su alimentación. En cambio, aquellas personas con mayor severidad de disnea, grados 2 a 4, presentaron mayor frecuencia de modificaciones alimentarias, especialmente la reducción del tamaño de la porción, la modificación de la textura y la eliminación de alimentos duros. El 60.2% de los participantes presentaron serostomía.
La serostomía fue más frecuente tanto en los participantes con dependencia de oxígeno como aquellos con uso actual de inhaladores. El 76,7% de los participantes con dependencia de oxígeno y el 51,7% de los no dependientes presentaron serostomía, hallándose diferencias significativas. De manera similar, entre quienes utilizaban inhaladores, el 65,7% presentó serostomía, en comparación al 38,9% de quienes no lo utilizaban, observándose diferencias significativas. Se observó que las personas con serostomía presentaron mayor frecuencia de modificaciones alimentarias asociadas a disnea. Entre ellas predominaron la reducción de la porción y la modificación de la textura de los alimentos. El 81,1% modificó sus prácticas alimentarias debido a la serostomía, siendo el aumento del consumo de líquidos la modificación más frecuente. El 12,5% de los participantes presentaron disgeusia. Se observó mayor frecuencia de disgeusia entre quienes dependían de oxígeno y aquellos que utilizaban inhaladores, sin hallarse diferencias estadísticamente significativas. Las personas con disgeusia presentaron mayor frecuencia de modificaciones alimentarias asociadas a disnea. Al igual que con la serostomía, las principales modificaciones fueron la reducción de la porción, la modificación de la textura de los alimentos y la eliminación de alimentos duros. El 63,6% modificó sus prácticas alimentarias debido a la disgeusia, siendo el uso de resaltadores del sabor la modificación más frecuente. Con respecto a la discusión, si bien en el presente estudio predominó la disnea leve, se observó mayor prevalencia de disnea moderada a muy severa, lo que es similar a lo reportado en otros estudios en personas con EPOC. En relación a la disnea percibida previa y posterior a la ingesta, el aumento estadísticamente significativo de la disnea percibida posterior a la ingesta es comparable con un estudio realizado en pacientes hospitalizados con EPOC, en quienes aumentó de forma estadísticamente significativa la percepción de disnea posterior a la ingesta, principalmente en aquellos autoválidos con respecto a los asistidos. Los autores concluyen que el acto de comer incrementa la disnea. Si bien no se observó una asociación significativa entre la ingesta y el grado de disnea, aquellas personas con mayor severidad de los síntomas redujeron hasta un 12,5% de su ingesta habitual. Este resultado es similar a lo reportado en un estudio en Japón con personas con EPOC, quienes redujeron entre un 10 a un 41% de su ingesta según la gravedad de disnea. Esta reducción de la ingesta se relaciona con la dificultad respiratoria reportada durante la alimentación y un posible mayor riesgo de malnutrición asociado. Con respecto a las modificaciones alimentarias por disnea, la reducción de la porción es una de las estrategias mencionadas por otras personas con EPOC para afrontar la dificultad alimentaria debido a la disnea y a la fatiga. En cuanto a la prevalencia de serostomía y el aumento estadísticamente significativo en personas con uso de terapias inhalatorias y oxigenoterapias, fue similar a lo reportado en un estudio en personas con EPOC y terapias inhalatorias. El principal efecto adverso de este tipo de terapias es la afección de la mucosa oral, lo que reduce la secreción salival y podría llevar a mayor sequedad bucal. En cuanto a las modificaciones en la alimentación por disnea en personas con serostomía, los principales cambios son similares a lo observado en una cohorte de 208 personas, en quienes las que presentaban serostomía presentaban mayor exclusión de alimentos. La menor salivación agrava la ingesta de alimentos. Y en cuanto a las modificaciones en la alimentación por serostomía, las más frecuentes también fueron prácticas recomendadas por otros autores para favorecer la dilución y la ingesta. En cuanto a la prevalencia de la disgeusia y el aumento de la misma con el uso de terapias inhalatorias y oxigenoterapia, fue similar a lo reportado en otros estudios en personas con insuficiencia respiratoria crónica tratados con oxigenoterapia domiciliaria prolongada y en personas con asma tratados con terapias inhalatorias. Como mencioné anteriormente, el principal efecto adverso es la afección de la mucosa oral, lo que puede llevar a alteraciones gustativas. Estas alteraciones gustativas agravan la ingesta de alimentos y se asocian con cambios en las preferencias alimentarias, estrategias para mejorar la palatabilidad, como la incorporación de resaltadores del sabor, menor apetito y peor diversidad dietética, lo que puede llevar a un mayor riesgo de malnutrición. En cuanto a las limitaciones del presente estudio, se menciona que la inclusión de un solo centro de salud restringe la varianza externa, por lo que se sugieren futuros estudios multicéntricos con una muestra más amplia. Además, la utilización de un cuestionario autoadministrado puede introducir sesgo de recuerdo y información en los participantes, y la inclusión de distintos diagnósticos y severidad clínica favorece la heterogeneidad de la muestra, lo que se debe tener en cuenta al interpretar los resultados. Como fortaleza, se destaca la limitada evidencia científica disponible sobre esta temática, lo que le confiere a este estudio un antecedente relevante
determinante para el desarrollo de futuras estrategias de intervención. En conclusión, en pacientes ambulatorios con disnea crónica, el grado de disnea no se asoció con la ingesta alcanzada previa a la interrupción de las comidas. Las personas con mayor grado de disnea presentaron mayor prevalencia de modificaciones en las prácticas alimentarias vinculadas a la disnea, principalmente la reducción del tamaño de la porción. La serostomía y la digeusia fueron más frecuentes en aquellas personas con uso de terapias inhalatorias y oxigenoterapia, siendo estadísticamente significativa en aquellos con serostomía, y en personas con serostomía y digeusia se observó mayor prevalencia de modificaciones en las prácticas alimentarias vinculadas a la disnea y debido a estas condiciones clínicas asociadas. Agradecemos a todos los que hicieron posible la realización de este trabajo. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias.